de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29. Útiles a pesar de todo. Útiles a pesar de todo. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 25 al 29. Leo para ustedes. Vamos a ponernos de pie, los que pueden ponerse de pie, para mayor reverencia a la palabra. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana. Te rogamos, mi Señor, que nos hables al corazón. Queremos salir edificados. Nos calibramos contigo y te pedimos, mi Dios, que atesoremos esta mañana lo que tú nos quieres dar en el corazón. Y que cuando nosotros salgamos allá a la calle, salgamos afuera, podamos recordar una palabra clave de todo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, pónganse cómodos, mírenme para acá, présteme su atención. Muchos hemos cometido errores. Muchos hemos atravesado dificultades, pero el problema es que llegamos a pensar que por esos errores cometidos Dios ya no nos puede usar. Fíjense que cuando nosotros salimos a evangelizar, yo siempre digo que Dios nos ama y que todos somos pecadores. A la gente le gusta oír esta parte, que todos somos pecadores, todos hemos cometido errores. Si esta mañana yo dijera que levantaran las manos los que no han pecado, los que no lo hicieran harían a Dios mentiroso, dice la palabra. Porque todos hemos pecado. Aquel que diga que no comete pecado hace a Dios mentiroso. Entonces todos. Pero la Biblia tiene como una contradicción o una situación en la que nos pone difícil a todos. Porque dice, por cuanto todos pecaron. ¿Estamos de acuerdo que todos hemos pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo quedamos? Y eso es lo que vamos a revisar hoy, ¿verdad? Porque nadie es justo. Todos cometemos errores. Nadie es justo y nadie puede ser limpio por sí mismo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, la justificación es el que nos perdona, murió por usted hace 2000 años. El calendario se marcó desde ahí. Usted ni había nacido cuando ya Él estaba pagando en la cruz del Calvario por sus errores. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en esta situación. Nadie es justo. La Biblia dice que aquel que diga que se salva, pues ya vimos que está en problemas. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, yo quiero que este mensaje usted lo escuche hasta el final. Los que están en línea, si lo escuchan a medias, van a tener problemas.
algunos podemos tener problemas, no vamos a entender, ¿verdad? Porque el mensaje tiene que ser escuchado. Vamos a ver qué dice Dios acerca de la gente que Él llama. ¿Por qué Dios nos ha sentado aquí, aún en medio de tantas dificultades, tantos errores, tantas fallas? Dice que Dios escoge lo peor. Dice que Dios escoge lo que el mundo ha despreciado. Eso es lo que acabamos de leer. Escogió los necios. Dios escogió a lo débil. Dios escogió lo más vil. Fíjese. Dios escogió a los menospreciados, a lo que no es. Eso escogió Dios. Para confundir a los sabios, para llevarnos a un nivel diferente. Entonces Dios aquí no está diciendo que Dios ha escogido perfectos, ¿verdad? Porque aquel que se cree perfecto, hermano, es aquel que no siente necesidad de Dios. Ese es el problema. Cuando nosotros revisamos la lista en Hebreos 11, hay una lista de los héroes de la fe. Ahí encontramos, en primer lugar, encontramos a Sansón. ¿Y quién fue Sansón? Un hombre con debilidades serias, hermano. Sansón era un juez de Israel. ¿Se puede imaginar usted? Pero tenía debilidades que lo descontrolaban, debilidades por las mujeres. Y no solo eso, él se fue a involucrar con filisteas que estaban completamente prohibidos irse por ahí. Pero él se involucró con filisteas. En el libro de Jueces lo menciona. Visitó una ramera en Gaza y lo especifica Jueces 16:1, que llegó y visitó una ramera en Gaza, el juez, el hombre que nosotros vemos en la lista de los héroes de la fe. Y vemos ahí que también se metió con una filistea, con una mujer que se llama Dalila, que lo engañó y que lo metió en un solo lío. La fuerza física que mostraba Sansón no pudo cubrir toda la debilidad moral que tenía Sansón. Pero Dios lo usó para vencer a los filisteos. Imagínense, con debilidades tan graves, cuando él se volvió a Dios, Dios lo usó. Aparece también en la lista de la gama de la galería de fe, de los héroes de la fe, aparece Moisés. Moisés era un hombre iracundo, es más, era un homicida, pues, va. Él era un hombre que partía con la primera. Era arranque de ira, por ese su arranque de ira mató a un egipcio. Un egipcio que él vio que estaba golpeando a un hebreo y entonces ardió en cólera y lo mató. Pero no solo eso, cuando Moisés baja del monte Sinaí y él llega al pueblo y lo mira adorando un becerro de oro, ¿sabe qué hizo? Las tablas que le había dado el Señor las quebró. Era bravo. ¿Qué debe haber sentido Dios si le había dado las tablas para que se las diera? Y las quebró las tablas. Las que Dios le había entregado, las quebró, pues, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba murmurando en Cades porque les hacía falta agua, Dios le dice que golpee la peña, que le hable a la peña. ¿Y sabe qué hizo él? Que hable con la peña. Él no le dijo dale, pero con la vara le llegó a pegar a la peña. O sea, ni siquiera ese era un carácter increíble el que tenía, un carácter impulsivo. Y ese carácter impulsivo a él le costó la tierra prometida. Esa fue la situación. Pero aún así, con todo y esos defectos, Dios lo levanta como libertador y lo llama siervo fiel. Fíjese, un hombre con tantos problemas. Encontramos a David en la galería de los héroes de la fe también. Y cuando vemos, era un adúltero, era un homicida,
David codició y tomó a una mujer que se llamaba Betsabé, que era la mujer de Urías Eteo, uno de sus principales guerreros. Pero no solo eso, hermano. Luego toma la decisión él, para cubrir el pecado, de mandar a Urías Eteo a lo más recio de la batalla para que muera, dijo, así decía específicamente. O sea que fue el actor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Claro, pagó precios altos con su familia. Y conocemos la historia, ¿verdad? Hasta sus hijos se violaron ahí a una de las hermanas. Bueno, tremenda la historia de David. Él pagó un precio caro por ese pecado. Fue confrontado por el profeta Natán directamente. El profeta llegó y le dijo, pero David se arrepintió genuinamente. Usted lee el Salmo 51 y mira el arrepentimiento. Dios lo restauró completamente y lo siguió llamando. Mire cómo lo llamó: varón conforme a su corazón. ¿En qué está, pues? ¿Cómo es la cosa? Cuando usted mira a Jacob, que engalana la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, este hombre, fíjese, el nombre de él se traduce o significa suplantador. Engañó a su hermano Esaú por quedarse con la primogenitura. Y no bastando eso, confabulado con la mamá, fue y engañó a su papá, a Isaac, para recibir la bendición que le correspondía a su hermano. Ahora, ese engaño lo llevó años de huir, años de andar huyendo, años de dolor, hasta que él tiene un encuentro en Peniel con Dios y lo transforma. Ahí, en esa transformación, Dios le cambia hasta el nombre, le pone Israel y le da un nuevo rumbo, un nuevo destino. Porque cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando tenemos un encuentro personal con Dios genuino, autóctono, pero íntegro, la vida de nosotros deja de ser la misma, es transformada. Pero también en esta lista tenemos una familia de Jesús mero complicada. Rahab era ramera. La encontramos en la galería, ahí está, probablemente en la lista. Bueno, si el libro de Mateo la menciona, ¿verdad? Como los parientes de Jesús. Una ramera, hermanos. Rahab en Jericó le vendía su cuerpo a los hombres, todos la conocían. Rahab pertenecía a una condición social y moral que la ponía por lo más bajo que podía haber. Era despreciada en su cultura. Es una situación difícil la que vivía. Pero cuando llegaron los espías, los espías israelitas, ella los escondió, los protegió, aún arriesgando su propia vida. Y ella reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Cuando eso pasa, Dios le salva la vida a ella, le salva la vida a su familia. Y Rahab fue incluida en la genealogía de Jesús. O sea que si alguien de los le llegaba a preguntar, mire, debe ser feo, ¿verdad? Tener a uno a la abuelita o la tatarabuela colocada en la lista de la familia. Y la abuela, papá, ¿qué hacía? Ella era. Es feo. Pero esa vergüenza Dios la transformó en honra. Dios tomó a una mujer marcada por el pecado. Dios tomó a una mujer y la transformó en parte esencial de la historia de la redención, de la vida de los hombres. Todos los que acabamos de mencionar fallaron, hermano. Sansón, dominado por sus emociones. Moisés, dominado por la cólera, la ira. David, cegado por la codicia. Jacob, marcado por el engaño. Rahab, una mujer que vendía favores sexuales.
Pero sin embargo, Dios los incluye en la lista de Hebreos 11. La lista donde están los héroes de la fe. Eso no es por su justicia, eso no es por lo que ellos han hecho. Es por la justicia de Dios en ellos. Estaba contando un hermano. Le dice un hermano, qué lindo toca el piano esa mujer. Era una música, hermano, que cuando esa mujer tocaba el piano, aquello, pero es que flotaba un ambiente, algo único cuando ella tocaba el piano. Y el pastor le dijo, esa mujer hace muchos años en la esquina de la iglesia se prostituía. Los hermanos de oración, los hermanos de evangelismo fueron y oraron por ella. Y esa mujer se entregó al Señor, vino a la iglesia, ahora se congrega y es la que nos toca el piano de la iglesia. Hermanos, el pasado, su pasado, no cancela nunca su llamado. Dios lo ha llamado, Dios lo tiene sentado aquí con un propósito. La gracia de Cristo es la que nos va a habilitar. No es lo que nosotros hemos hecho, es lo que Él hizo por nosotros aún sin merecerlo. Aquí, esta iglesia, nosotros somos un hospital. Es la corte suprema para los restaurados. Aquí no lapidamos a nadie. Aquí todos son bienvenidos. Ahora, si Dios escoge lo imperfecto, si Dios escoge lo que no es, ¿qué es lo que nos está pidiendo a cambio, pues? ¿Qué es lo que Dios nos pide? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer y arrepentirnos. Eso es el primer paso. Es admitir que no podemos con el pecado, es admitir que somos impotentes, que no podemos llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Lo primero, el primer paso es reconocer. El pródigo se fue. Él se llevó todo lo que le... Y cuando ya estaba allá, dijo, si allá en la casa los peones comen mejor que yo. Y reaccionó que él no podía seguir en esa vida así. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, admitieron su pecado. Ese es el primer paso que Dios nos está pidiendo, que reconozcamos que no podemos. ¿Usted cree que los alcohólicos, cómo se recuperan? ¿Cómo sale un alcohólico de su problema? Y yo sé que muchas familias estamos metidos en las garras del alcohol, porque los alcohólicos viven queriendo ocultar el problema que tienen enfrente. Por eso no salen, porque el primer paso es reconocer que no podemos, que solamente un poder, como un poder superior como el de Dios, nos puede sacar. El cristiano tiene que hacer exactamente lo mismo. Reconocer que somos impotentes, que el pecado no podemos solos, que solo Dios nos puede ayudar para restaurarnos. Y eso sí, hermano, no le estoy dando licencias para pecar, no, de ninguna manera. Estoy enseñando, estoy mostrando el camino para que se pueda restaurar. Y una restauración responsable, una restauración legítima, eso es lo que necesitamos. La disciplina aquí en la iglesia no se da si eso no es espectáculo. ¿Y yo qué me saco con estar poniendo enfrente al hermano que andaba bolo, al hermano que andaba borracho, al hermano que andaba adulterando? ¿Y eso qué es? Esto no es espectáculo de nada. Esto es un proceso pastoral. Esa es mi tarea, cuidar. Tenemos que aprender. Si predicamos, hermanos, disciplina y empiezo a decir, vaya, todos los pecadores por favor se me salen, todos nos quedaríamos aquí sin gente, pues. Nos quedaríamos solos.
Todos, si pongo disciplina, todos saldríamos disciplinados. Y tenemos que aprender a no andar juzgando, porque eso es peligroso también. Tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, allá estaba un pastor predicando y yo lo estaba oyendo. Dice, ¿qué opinarían ustedes, hermanos? Dijo él, si me miran a mí en un edificio, tirar desde el edificio más alto a mi esposa, y luego miran ustedes que agarro mis niños pequeños. Hola, mis hermanos, y los tiro gracias por la por ventana. ¿Qué opinan? ¿Qué opina usted, hermana? Le dijo a una. Que usted es una persona mala. Y si les digo que el edificio estaba incendiándose, que estaban las mallas ahí para salvar a mi familia, y que yo lo único que hice, porque mi esposa no se quería tirar, era tirarla porque le estaba salvando la vida, y si estaba tirando a mis niños, ¿qué opinan? La opinión cambia. Pero muchas veces partimos con la primera, juzgamos, nos dejamos ir. Hablamos de santidad desde los púlpitos, pero tenemos poca misericordia desde las bancas. Ese es el problema. Tenemos que entender, hermanos, que el pecado tiene consecuencias y cada quien va a pagar las consecuencias de su pecado. Mire, Dios lo va a perdonar, hermano. Si usted se acerca a Él, pero antes se había metido y viene padeciendo SIDA, y llega y Dios lo perdona, ¿cómo que no? Pero las consecuencias de ser sidoso las va a pagar, se va a morir. Las consecuencias del pecado se viven. Pecar es errar al blanco. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en el original griego koiné, fue escrito, ahí la palabra pecado se traduce amartia. Esa es la palabra pecado, para darnos la idea de lo que es pecado. Y lo que significa la palabra es errar al blanco. Es como que si un arquero, digamos, agarra la flecha y no le pega al centro, se le fue de lado. Entonces, la enseñanza que nos deja esa traducción es que pecar no solo es hacer algo malo. Pecar no solo es fallar al propósito de Dios. Ese es el pecado. No solo es que fallamos, sino que hemos fallado al estándar de calidad, al estándar que Dios nos está pidiendo. Entonces, claro, las consecuencias varían de los pecados, ¿verdad? Para Dios no hay pecado pequeño. Lo mismo es que usted se robe $10 como que se robe 10,000. Y no estoy pensando, ya me imagino lo que está pasando. No, me robo los 10,000, va a decir. Entonces usted no quiere cambiar. Usted quiere seguir. No hay pecado pequeño. Las consecuencias son las mismas. Entonces quiere decir que los juzgones, los chambrosos, los que andan en chismes, son iguales a los que andan robando y a los que andan haciendo todo. Ese tipo de cosas malas. Los pecados siempre son iguales. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo es la ruta para adelante? Hay gente que se confunde, hermano. Hay gente que anda buscando solo perfección. Hay gente que quieren entrar así, gravitando ahí encima, así, sin tocar el piso. Y usan muchos este versículo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la gente quiere ese nivel de perfección, aunque seamos imperfectos. ¿Cómo es eso? Dios usa gente imperfecta, pero nos manda ser pues perfectos. No es un perfeccionismo inmediato, tenemos que entender eso. Es una dirección, es un deseo en el corazón. Soy imperfecto, pero no me quedo ahí.
¿Cuántas veces nosotros en esta trayectoria de la vida cristiana no hemos tenido que llorar porque cometimos un error que desagradó a Dios? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí muchas veces tuve que llorar por errores cometidos. Cuando me hincaba en la casa, cuando me ponía de rodillas, me daba pena, hermano, haber ofendido a un Dios. Así como me daba pena ofender a mi papá, que era tan bueno conmigo, y fallarle de la manera que le fallaba. De igual es Dios. No es un perfeccionismo inmediato el que Dios nos está pidiendo. Soy imperfecto, pero no me quedo ahí. A la mujer se la llevaron, la encontraron en el acto sexual y se la llevaron al Señor. ¿Y qué dijo él? Cuando todos se habían ido, le dijo: vete, ni yo te condeno, no peques más. El deseo en el corazón es el que manda. Está bien, hermano, la regamos, va. No la volvamos a regar, sigamos. Démosle. Busquemos un proceso de restauración. Hablemos con el pastor. Vamos a buscar consejería. Hay que rendir cuentas. Hay un tiempo de rehabilitación ministerial bajo la supervisión del pastor. Búsquelo y sirva según la gracia. Dios nos ha dado dones a cada quien, hermanos, dones repartidos. Y Pablo lo explica en 1 Corintios 12. Pablo explica que el Espíritu Santo reparte dones diferentes a cada creyente. No todos tenemos el mismo don. No todos tenemos las mismas habilidades. No todos tenemos los dones para poder servir a Dios. Pero todos pertenecemos al mismo cuerpo, eso sí. No funcionamos igual, porque esta mano nunca va a ser la función de este pie, pero es parte de mi cuerpo. Son manifestaciones diferentes. Cada don es una manifestación que Dios nos ha dado, parte de la gracia de Dios para servirle a Él. Entonces, ¿qué significa servirle a Dios según su gracia? Hermanos, el servicio no depende de la perfección. No es la perfección personal, es la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Romanos 12:6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Es decir, que nadie puede decir: yo sirvo porque soy el mejor. No, hermano. Servimos porque Dios me dio gracia, por eso servimos. No puede ser. Cada don de los que nosotros tenemos es útil y es necesario. A unos Dios les dio palabras de sabiduría, a otros le dio fe, a otros le dio sanidad, a otros le ha dado discernimiento. Pero todos dependen de uno de los otros, como miembros del cuerpo que somos. Ahora, el servicio tiene que ser ejercido con humildad. Así tiene que ser ofrecido, con amor. Así tenemos que entregarlo. El propósito de cada uno de los dones que usted tiene, o del don que Dios le ha dado a usted, el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Para eso se lo han dado. Pero si lo está usando con orgullo, si usted viene a cantar y cree que está como haciendo, no, ya perdió, hermano. Si esto no es show. El propósito de los dones es edificar el cuerpo y se usan sin orgullo. Si usted lo está usando con orgullo, dejó de cumplir el propósito de Dios. Ya no es eso. Por eso es que usted lee el capítulo 12 y está hablando en 1 Corintios, está hablando de los dones, pero lo compara, o sea, lo conecta directamente con el capítulo 13 cuando habla del amor, porque los dones están ligados al amor. Entonces, así tenemos que verlo. Cuando usted diga servir,
según su gracia, tenemos que enfatizar, hermano, que no somos perfectos, ¿verdad? Sino que Dios nos ha dado a nosotros gracia y nos ha dado un don. Ese es el punto. Pero mi debilidad no me descalifica. Mi debilidad no es que yo ya me voy porque yo no sirvo. Al contrario, eso me recuerda que la gracia es la que me ha habilitado a mí. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en esas situaciones? La iglesia tiene, en primer lugar, usted puede estar dentro de la iglesia, predicar, cantar, enseñar, ¿verdad? Visitar a los enfermos, que es una de los ministerios más bonitos, es el de visitar enfermos, orar por ellos. Tenemos gente que necesita la oración, ¿verdad? Hasta ir a regalar una taza de café, un pancito, orar con ellos, hasta eso. Pero eso es gracia de Dios en acción en la vida de nosotros. Y al final vamos a tener que dejar de vivir de la opinión ajena, ¿verdad? Vamos a hacer a un lado la mirada de la gente, hermanos. Y nos vamos a concentrar y nos vamos a cuidar de caminar en el camino que Dios nos está trazando. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza para que vivamos de esa manera? ¿A dónde encontramos la fuerza para seguir haciendo lo que Dios quiere? Permaneciendo en Cristo. Eso es lo que hay que hacer. El que permanece es el que lleva fruto. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo claramente: separados de mí, nada van a poder hacer. Se trata de permanecer cuando falla. Se trata de quedarse donde Dios lo ha tenido, donde Dios lo tiene. Hermanos, miren, ya les he contado, yo por andar de perfeccionista me llevó el río. Una vez estaba, esto ya está en el aire y lo voy a decir, ya lo dije. Una vez estaba allá por el Tunco, ahí en una motito que andaba estrenando. Y estaba parado con mi niña aquí, colgada aquí en una bolsita. Tenía como 10 días de haber nacido. Hasta eso era locura, andar la niña tan tiernita colgada aquí en una moto estrenándola. Y de repente veo el carro del pastor. ¿Sí? Y cuando se baja el pastor, hermano, me saluda y va y abre la puerta y se baja un monumento, hermano, que no era la esposa. Y yo dije, no, esto no es conmigo, yo me voy, esto no puede ser. Me fui de la iglesia. Rodé más que un centavo, hermano. Conocí centros de rehabilitación, anduve, ¿para qué le cuento? Y después, cuando ya era basura, que ni la escoba quería recoger, volví a la iglesia. El pastor predicando. La mujer con la que la vi era su esposa. Va. ¿Quién? Por burro fui a pagar las consecuencias yo. Por andar juzgando. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Cuando se falla, hay que permanecer, hay que quedarse. Da pena, me va a dar pena llegar. Di que le dé pena, llegue. Pero también quédese cuando otros fallan. No se vaya cuando otros fallan, quédese. Los errores, las fallas no se resuelven fuera de la iglesia. Se resuelven permaneciendo, se resuelven dejándose pastorear. Así se resuelven los problemas aquí adentro. Y usted se queda. Hay hermanos, conozco hermanos que han salido de la cárcel. Allá en la cárcel conocieron a Jesús. Ahora son misioneros, ahora son hombres de Dios, ahora predican su palabra. Porque Dios ha reconstruido nuevas historias de vida. Dios nos ha hecho diferentes. No, hermano, tenemos que mantenernos, tenemos que estar, tenemos que permanecer. Todos tenemos que tener una cultura de bienvenida en la iglesia.
Hoy me reunía con la gente de Zona Cero, que es la sonrisa del cielo aquí en la tierra, que son los hermanos que nos saludan, son los hermanos que están ahí, porque ese ministerio es clave, pero la cultura de la bienvenida es de todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo merece un abrazo, hermano. Todo el mundo necesita que le digan, que le den un saludito, que le den un saludo de bienvenida. Hay veces venimos de sufrir, de aguantar, y una sonrisita bien puesta, un abrazo de cariño, una bienvenida a casa. Esta es la casa de nosotros, la casa del Señor, y tenemos que aprender. El hogar pastoral sufre también, hermanos. Hay que acompañar a los pastores sin hipocresía. Los dones son irrevocables, hermano. El llamado de Dios es irrevocable. Cuando Dios le da un don, cuando Dios le hace un llamado, ese no se lo va a quitar. Haga lo que haga. El tiempo cura lo que la razón no puede, y usted va a ver que Dios no usa este reloj. El don no depende de la perfección del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Hay veces la iglesia espera, no sé qué espera de los pastores, hermano. Espera que las familias de los pastores sean perfectas, sean intocables, sin problemas. Pero miren, hermanos, los hijos de los pastores también fallan. Los matrimonios pastorales también pasan crisis. Los hogares también enfrentan tentaciones como cualquier otro. Los pastores no somos seres de otro planeta. Somos humanos que lloran. Son humanos que se cansan. Son humanos que luchan, igual que todos. Tenemos que acompañarlos sin hipocresía. Cuando atraviesan una dificultad, hay que estar cerca, hay que ayudarles, sin juzgarlos. Porque cuando peca un muchacho que no es hijo de pastor, todos le queremos ayudar. Vamos a ir a orar, ¿verdad? Pero cuando peca alguien de los hijos del pastor, imagínense. O ya no digamos si el pastor, ¿verdad? Peor todavía. Si tiene problemas con la familia, dice uno, no puede dirigir la iglesia. Tenemos que dice la Biblia que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. Tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que tener cuidado. El don es irrevocable. Aunque el pastor sufra, Dios no le va a quitar su llamado. Aunque el líder sufra, Dios no le va a quitar el pie del acelerador. Ya lo llamó, ya lo tiene. Los líderes, la familia pastoral, todos necesitamos gracia, todos necesitamos amor, todos necesitamos restauración, todos necesitamos apoyo comunitario. En conclusión, ya para ir cerrando, ¿a quiénes escogió Dios para llevar adelante esto? A los necios, a los débiles, lo más vil del mundo, a lo menospreciado, a eso escogió. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Esto no es por obras. Si yo me pudiera salvar por lo que hago, hermano, entonces ¿qué caso tendría haber venido a morir por mí? Si me puedo salvar. Esto no es por gracia. ¿Y qué pide Dios? En primer lugar, que reconozca. En segundo lugar, que se arrepienta. Hay que buscar la perfección porque es necesario ser mejor día con día. Pero hay que permanecer. Pase lo que pase. Esa sí es suya. Que nadie se la quite. Tenemos que llevarnos en la cabeza esto. Dios no usa gente perfecta.
Dios usa gente que reconoce la gracia de Dios en su vida. Si usted ha andado lejos, si se fue, si ha estado con un pie adentro y otro afuera, vuelva, hermano. Dios nunca le ha cerrado la puerta. Es usted el que se la cerró. Y si tiene problemas, si hay alguna dificultad, busque ayuda, hermano. Ríndase. Tiene que dar pasos concretos. Hable con su pastor y no para eso lo tiene, pues. Vaya, platique con él, dígale, cuéntele, mire, pastor, estoy padeciendo este problema. ¿Usted cree que yo no lo he padecido? Si yo me he graduado de pastor y vengo de allá. No les voy a decir que vengo de donde asustan. No, yo vengo de asustar. No no me va a sorprender. Busque ayuda. Y a la iglesia le puedo decir menos juicio, hermanos. Más restauración responsable. Sigamos siendo casa. Sigamos siendo el hospital para los que necesitan ser restaurados. Vamos a orar.